desastre en la oposición. Bueno, el día de hoy sale la señora Anabel Hernández y responsabiliza a la 4T. No solo eso, sino que revelan una carta póstuma de parte de Carlos Manso, la cual pues vamos a leer aquí, y al mismo tiempo sale información muy interesante de precisamente algunos de los homicidas de Carlos Manso, los cuales ahora se quieren victimizar, asegurando que los están intentando silenciar. Y vamos a empezar con lo que dijo Anabel Hernández el día de ayer, con la señora Carmen Aristegui, ¿no? Esta periodista que quiere no perder el respeto, pero al mismo tiempo le abre el micrófono a gente nefasta y detestable como la propia Anabel. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer, acusando que la presidenta Claudia sabe perfectamente quién y por qué mataron a Manso. Anabel, ahora sí nos escuchamos. Buen día y bienvenida, buen viernes. Querida Carmen, qué gusto saludarte. Un abrazo al auditorio. Igualmente, gracias. Anabel, pues del caso Carlos Manso, ¿qué se puede decir en este momento de la mañana con lo que tú puedas tener de información? Mira, Carmen, desde que este hecho terrible ocurrió el 1 de noviembre, me puse inmediatamente a indagar con fuentes de información en el gobierno de México, incluso en el gobierno de Estados Unidos, como qué cosa podía estar detrás de esto. Y me puse, por supuesto, a reconstruir la propia historia contada por Carlos Manso con sus propios testimonios desde 2023 a días antes de su muerte. Y la realidad es que, si bien es cierto, Carlos Manso era un peligro para los carteles porque era un hombre que los confrontaba directamente, él mismo hacía operativos, a veces se subía a los helicópteros para él mismo ir tras los narcos, etcétera, etcétera. La realidad es que Carlos Manso, por mucho que hubiera querido hacer contra los carteles, necesitaba el apoyo del gobierno federal, más Guardia Nacional, más ejército para realmente combatirlos en serio. Por desgracia, el gobierno nunca le quiso dar ese apoyo. Por otra parte, tenemos las declaraciones directas de Carlos Manso sobre acusaciones muy fuertes contra Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, a quien desde 2023 acusó de que cualquier cosa que le ocurriera lo hacía responsable a él. Después hizo acusaciones muy fuertes contra otras dos ilustres morenistas ahí en Michoacán, que es Leonel Godoy y Raúl Morón, que fue, recordaremos, el candidato a la gubernatura de Michoacán en 2021 por Morena. Se tuvo que bajar del barco porque el tribunal lo quitó de la boleta, le dijo: tú ya no puedes competir, porque no pudo justificar ni el origen ni el monto de sus gastos de precampaña. Es así como Alfredo Ramírez Bedoya entra al quite y se convierte así, por default, ¿no? Porque no había nadie más en ese momento, en el candidato y luego gobernador de Morena. Entonces hizo Carlos Manso acusaciones muy serias contra estos políticos morenistas. Efectivamente, él mismo ya había hecho público, lo habíamos comentado la semana pasada, había hecho público su interés en ser candidato a la gubernatura en el 2027, y de acuerdo a la información que ha ido recabando, el movimiento del sombrero, como se le conoce a este movimiento independiente creado por Manso en Michoacán, estaba creciendo en diferentes municipios. Bueno, en este contexto es que ocurre su homicidio. Después, la información que yo he recibido, Carmen, y a mí, diría yo, lo pongo aquí sobre la mesa como una grandísima suspicacia. Desde la semana pasada pude tener de nueva cuenta información nueva de cuáles eran las líneas de investigación, qué era lo que se estaba indagando sobre esto. O sea, Anabel tiene más información que Harfuch, ¿no? Según ella. La información que me proporcionaron es que pues había indicios, líneas de investigación, dijéramos, presuntas involucramiento, pongámoslo de esta manera, del propio gobernador y del fiscal Carlos Torres Piña
en el complot para asesinar a Carlos Manso. El gobierno... ¡Wow! Esto que está diciendo Anabel es delicadísimo, ¿eh? O sea, está culpando a la fiscalía y al gobernador del asesinato. Literal está diciendo, había elementos de un complot para asesinar de parte de la fiscalía y el gobierno a Manso. ¡Wow! Esto sí es otro rollo. El gobierno de Estados Unidos desde hace varios meses le ha seguido los pasos al Fresa, a José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, líder de la familia michoacana. El gobierno de Estados Unidos, me afirmaron categóricamente, tiene los ojos muy puestos en Michoacán. Ya Maridalia, nuestra colega, lo había comentado por el tema del aguacate, por el tema de otros productos de exportación a Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos tiene interés muy particular en Michoacán y no estar ayudando a enriquecer a los carteles, permitiendo la exportación de estos productos cuando los productores tienen que pagarle piso a los carteles de la droga, y entonces se envenena en realidad esta cadena productiva. Bueno, ahí está lo que dice, ¿no? La propia Anabel. Pero es que sale esto, ¿no? Una carta póstuma de supuesta carta póstuma de los que ultimaron a Carlos Manso. Dice, el contenido de una carta póstuma escrita presuntamente por uno de los implicados en el homicidio de Manso, alcalde de Uruapan, fue revelada ayer durante la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público. Una carta escrita por Ramiro N., hombre de 35 años, encontrado sin vida, junto a Josué N., de 16 años. El documento fue encontrado por su pareja de nombre Paulina. A ver, déjenme cuadrarlo bien. Me molesta que me metan ahí el comercial de la siguiente nota. Ahí está.